En el programa de hoy, un lugar de cuidado para los niños y sus familias. Aqui a gente brinca, faz amizades novas e também a gente ganha brindes. E aqui a gente pode se divertir e jogar bola com nossos amigos. No tengo palabras para describir lo que hacen por mí. No hay. Sí, son como una familia que tengo aquí. Es un lugar donde se puede buscar esperanza. Esperanza. Cómo ADRA suple la necesidad de alimentación y educación de los jóvenes y rescata la esperanza en una parte necesitada del estado de São Paulo, Brasil. Personas comunes como tú y yo se tornaron invisibles, escondidas, vulnerables, sea a causa de catástrofes, negligencias o condiciones económicas. Pero si tuvieras la oportunidad de revelar biografías escondidas de personas que tuvieron la dignidad restaurada, ¿qué harías? Mi nombre es Flavio Ferraz. Te invito a seguir una jornada de transformación y rescate en Retratos, historias no contadas. Estamos en el barrio Buena Esperanza. Este es un barrio humilde, pero como en otras comunidades, la cuestión de la adolescencia es una gran preocupación. El problema para muchos jóvenes es el abandono de los estudios, lo que genera una gran incertidumbre sobre su futuro. En un momento de pandemia donde la atención se concentra en las personas mayores, los más jóvenes también han experimentado las consecuencias de este momento, pero a largo plazo. En esta parte de la ciudad paulista, las preocupaciones con los jóvenes son variadas. Tenemos algunos barrios en Hortolandia que llaman la atención. Tenemos la juventud involucrada en la criminalidad. Tenemos situaciones de violencia doméstica y todo eso ha empeorado con la pandemia. Son realidades donde hay que actuar con más esfuerzo para hacer una transformación. Todo lo que los niños antes pasaban de vulnerabilidades con sus familias, hoy con la pandemia es el doble o triple. Los niños están más expuestos. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen los recursos del aislamiento social, con internet, buena alimentación, juguetes. Así que salen mucho, se exponen a los riesgos de la calle y del virus. Teníamos un escenario económico estable, sin grandes evoluciones. Entonces ya había una situación de desigualdad. Eso empeoró con la pandemia y el cierre de puestos de trabajo. Y no queda la duda de que, como todos los municipios de Brasil, Hortolandia también sintió ese impacto. La verdad es que lugares de parecidas condiciones están esparcidas por toda Latinoamérica. En Brasil, ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, creó un modelo de centro juvenil para atender a los niños y adolescentes con actividades educativas. Aquí fue llamado de Núcleo Venid a Mí, que ya funciona hace 21 años. El núcleo Venid a Mí es un espacio donde el niño tiene una actividad especial fuera del periodo escolar. La intención es tener medio periodo en la escuela, medio periodo en el núcleo Venid a Mí y 0 periodo en las calles. Aquí tenemos la cuestión de desempleo, de hambre, y los padres, por una cuestión de lograr algo para la familia, tienen que dejar a los hijos en riesgo de frecuentar las calles. Así que este lugar es un lugar de protección. Aqui eu aprendi que o amor de Jesus é maior e que Jesus está conosco. Aqui a gente brinca, faz amizades novas e também a gente ganha brindes. E aqui a gente pode se divertir e jogar bola com nossos amigos.
Felipe es uno de los niños que son atendidos por el núcleo con actividades educativas, pero hoy él vino a recoger para su familia la canasta verde, que es un beneficio de alimentación ofrecido por la organización en Hortolandia. Una canasta verde viene con las hojas, lechuga, achicoria, papa, yuca. Entonces se llama canasta verde. ¿Cuándo hubo mayor necesidad de una buena alimentación si no ahora en la pandemia? La pandemia trajo un cotidiano muy difícil para muchos debido a la pérdida de un ingreso. Pero ADRA aquí en Hortolandia distribuye canastas verdes para las familias. Vine a tomar la donación que el núcleo da todos los meses. Vengo porque mi esposa está trabajando y tengo que venir los martes o miércoles. Los días que nos avisan, estamos aquí. Son familias en vulnerabilidad. Entonces, la mayor parte están sin trabajo. No compran verduras. No tienen el dinero para las verduras. Es importante suplir esa deficiencia de vitaminas que están en la papa, en la lechuga y en la yuca. En mi casa hay muchos niños. Tengo 2 nietos que viven conmigo y mi esposa. Tengo cuatro hijas. 4 meninas. Y gracias a Dios nos ayudan. Muchas gracias al núcleo y espero que Dios bendiga ese espacio. Levantarse, arreglar la cama, cuidar de las hermanas menores, estudiar. Esa es la vida de Pedro. Su familia vino de otra parte de Brasil y ahora vive en Boa Esperança, pero estas son las únicas calles que Pedro conoce. En la época en que vine para este lugar era muy difícil. No sé ahora porque ya hace 9 años que vivo aquí. Cuando vivía allí era bien difícil encontrar trabajo. Así que decidí venir hacia este lugar para ver si había escuela y trabajo, porque allá no había ni para mí ni para mi esposo. Trayendo a Pedro a un bebé, Manuela todavía pasó por muchas dificultades en São Paulo hasta que pudiera mejorar un poco sus condiciones de vida. Fue un alivio para ella cuando en Hortolandia el núcleo pudo suplir una parte de la necesidad de educación de Pedro. Pedro es un chico increíble. Siempre nos encantó desde el primer día que empezó a participar del proyecto. Es un chico que se ofrece para ayudar en todo. Aquel chico que antes de la pandemia siempre estaba activo. Foi assim, eu não conhecia nada lá, aí eu cheguei lá, aí eu fui na direção, aí eu conversei com a diretora, que é a Liliane. Tá, aí depois eu fui pra quadra, brinquei, joguei bola, depois fui pro refeitório, depois fui almoçar e depois fui embora. Conseguí primero un lugar para Pedro y después para Emily. Empezaron a estudiar. Él llegaba con la alegría a casa diciendo que era muy bueno, porque antes ellos solo estudiaban en la escuela nada más. Él se levantaba temprano para ir a las 8 al núcleo. Miraba el reloj y me preguntaba, mami, ¿qué hora es? ¿Ya son las 8? Quiero ir.
Pedro se levanta alegre para ir todos los días al núcleo, porque en verdad el núcleo es una buena parte de su rutina. En el núcleo Pedro y todos los demás tienen clases de refuerzo escolar, computación y mucha recreación. Pero los asistentes sociales no se limitan a los niños, sino que también atienden a sus familias de la forma que encuentran. En el caso de Pedro, cosas sencillas como la donación de un electrodoméstico usado o un mueble han mejorado mucho la vida de su familia. La familia de Pedro está viviendo un momento de vulnerabilidad. Tuvieron problemas de vivienda, entonces tuvimos que auxiliarlos para que puedan tener un lugar mejor para estar. Y también viven con la situación del desempleo. Do desemprego. Yo vivía en una choza. No es que esto sea algo malo, pero vivía en el fondo y estaba destruido. Había que arreglarlo. Ellos vieron y trataron de ayudarme. Fue cuando me colocaron aquí donde estoy hasta hoy. Gracias a Dios. El núcleo siempre me ayudó. Siempre que llegaba ahí, me ayudaban con juguetes, alimentos, ropa, zapatos. Siempre me ayudaban. Para muchas familias, como la de Pedro, el proyecto representa la resistencia de un momento difícil. Aunque muchos no tienen todos sus problemas solucionados, pueden por lo menos sentir que en el núcleo encontrarán una familia. Llega comida y digo, gente, hoy tenemos verduras. Así que vienen con sus bolsas y después ves en los mensajes los agradecimientos. Muchas gracias, Dios bendiga, estaba sin nada hoy, me ayudaron mucho, eso es muy bueno. Eu queria agradecer muito o núcleo. Pode falar. Porque o núcleo ele ajuda muitas pessoas. Não só eu, como todas as pessoas, entendeu? E também eu queria agradecer a Lília, todas as professoras e a tia Sônia. Elas significam minhas professoras do fundo do meu coração e elas são praticamente minhas mães daqui no núcleo. No tengo palabras para describir lo que hacen por mí. O que eles fazem pelas pessoas. No hay. Son como una familia. Sí, son como una familia que tengo aquí, porque no tengo nadie de mi familia aquí. Están todos en el nordeste. Entonces prácticamente aquí son mi familia. Todo lo que necesito, un consejo, ellos me ayudan. O núcleo foi o lugar mais bom para mim e o lugar mais ótimo. Nunca tive um lugar assim, igual o núcleo. E só. Después de la pausa, la vida de Fernanda como resultado de más de 20 años del núcleo Venid a mí. Retratos, historias no contadas. Retratos, historias no contadas. En el bloque anterior, Pedro y su familia buscan una mejor condición de vida durante la pandemia y encuentran algunas de sus necesidades suplidas gracias al núcleo Venid a mí. El núcleo siempre me ayudó. Siempre que llegaba ahí, me ayudaban con juguetes, alimentos, ropa, zapatos. Siempre me ayudaban. O núcleo foi o lugar mais bom para mim e o lugar mais ótimo. Nunca tive um lugar assim, igual o núcleo. E só. En 2020, en el inicio de la pandemia, registramos cómo el núcleo Venid a mí ya se preocupaba en alimentar una buena parte de la población necesitada de Buena Esperanza. También registramos cómo ellos empezaban a desarrollar un método de continuación de los estudios a distancia o por internet en una nueva sala de computación donada en parcería con la renomada empresa Dell. Una parte importante del trabajo de ADRA, además de ayudar en la alimentación, es desarrollar actividades educativas de inclusión digital para los niños. Así, ellos continúan aprendiendo y tienen también un pasatiempo durante la pandemia. El conocimiento digital abre muchas puertas.
no solamente para el estudio o para el crecimiento, sino para tener acceso a un nuevo mundo. Y este espacio también tiene ese objetivo de poder abrir esas puertas para cada niño que está aquí. Ellos tienen el acceso al Internet con calidad, tienen el auxilio de un educador si es necesario. Entonces creo que ellos tienen mucho potencial para ser grandes ciudadanos y grandes profesionales en el futuro. Ese es nuestro mayor sueño. El día de Fernanda empieza con muchas actividades. Tiene que cuidar de sus 2 hijos pequeños. Ella vive en Buena Esperanza. Hoy Fernanda les puede dar un buen cuidado, pero la propia Fernanda no siempre tuvo todo en su infancia. No llegamos a pasar hambre, pero pasamos muchas dificultades. Vivíamos en una casa de madera. Mi madre no trabajaba, mi papá tampoco. Ellos recogían reciclaje en la calle. No pasamos hambre, pero necesidad sí. Boa Esperanza siempre fue un barrio muy necesitado. Entonces, antes de la existencia del núcleo, no teníamos refugio. Solo teníamos la calle para jugar. Y entonces vinieron los primeros cultos debajo de un árbol, animando a los niños a no estar tan relajados todos los sábados en la calle. Y ese fue el inicio de todo. Fue cuando conocí a Adra. Ya hace mucho desde que Fernanda carga estas recordaciones. Las mejores de ellas cuando conoció el núcleo Venida Mi de Adra y encontró nuevas opciones de diversión, pero principalmente de educación. A los 6 años yo ya tenía noción de lectura, de escribir. A los 7 años ya sabía leer muy bien, comparado a un niño de hoy que está lejos de la escuela durante 2 años. Te lo digo por experiencia, porque yo soy la que enseño a mis hijos en la casa. Yo sabía mucho más, aunque hoy haya más tecnología. De tecnología. Ella se fue quedando con nosotros, siempre muy estudiosa, siempre le gustó mucho el área social y estudiar sobre eso, y tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad. Así que hoy es graduada, casada, es madre y también nos ayuda como voluntaria para que el proyecto siga avanzando. Y por todo lo que vio que el proyecto hizo por ella, ella cree que debe retribuir haciendo lo mismo por otros adolescentes también. Os adolescentes también. Yo estuve en el núcleo hasta los 14 años y fue cuando la tía Lian me encaminó al primer empleo. Entré en una multinacional, estuve ahí durante 2 años. Fue una empresa que también ayudó al núcleo con algunas cosas, pero nunca dejé de ser voluntaria. Aunque estuviera trabajando afuera, yo siempre estaba ahí en el núcleo, ayudando. Ajudando. Hoy, con las dificultades de la pandemia, Fernanda está sin trabajo. Pero 19 años después del inicio de esta historia, ella proyecta el retrato de lo que el trabajo del núcleo puede hacer por un niño. No puede dejar el núcleo y por eso dedica parte de su tiempo como voluntaria. Incluso es ella quien enseña computación a Pedro. Yo decidí por cuenta propia ser voluntaria del núcleo, como una forma de gratitud.
no sé no ser agradecida por todo lo que hicieron. Así que una forma de devolver es siendo voluntaria. Bueno, la historia de Fernanda nos hace soñar y ver que otros también pueden soñar y alcanzar mucho más porque todos tienen muchas capacidades. Es muy gratificante cuando escuchas, quiero ser como la tía Fernanda. Ella pasó por el núcleo, pasó por la universidad y no soy el único ejemplo. Hay otros amigos que están fuera del país, trabajando, estudiando afuera. Entonces siempre buscamos colocar esas personas como ejemplo. Trabajar con la infancia y la adolescencia es uno de los mayores desafíos de la sociedad. En Nortolandia esa labor es una parte muy afectada de la asistencia social. Pero el núcleo sigue haciendo lo posible para ampliar sus actividades, como recientemente abrieron un espacio para atendimientos psicológicos, algo muy necesario durante la pandemia. Muchas de las donaciones que recibíamos de la gente ya no estamos recibiendo más, porque entendemos que las personas perdieron su trabajo, tuvieron dificultades y las donaciones en un contexto general cayeron. Eso hace que lo que nos gustaría ofrecer esté impedido por la falta de recursos para hacer más. A veces juego con la asistente social. ¿Cuál será el milagro del mes? Y Dios manda una empresa, un grupo de amigos, una iglesia. Y cada mes tenemos un gran milagro de tener personas invirtiendo en el proyecto y en las familias. Creo que existe un problema, que el poder público solo no puede atender a todos. Y necesitamos tener la contribución de otros agentes en el territorio. ADRA está en el territorio donde los desafíos están muy grandes y trabajan muy bien la política asistencial aquí. Si creemos que podemos impactar positivamente la vida de un joven, ¿por qué no pensar que también podemos impactar a sus familias? Pedro y Fernanda y tantos otros experimentaron el cuidado que los hace salir más fuertes hacia el mundo futuro. Muestran que el bien genera un ciclo. El que hoy es ayudado, mañana ayudará. Es un lugar donde se puede buscar esperanza. Miramos al mundo y decimos, vaya, todo está perdido, ya no hay solución, no se puede hacer nada. Y con 5 minutos en el núcleo, aún en el silencio y sin niños, puedes sentir que allí hay esperanza. Tem esperança. Cada vez que veo una historia exitosa, es como si cada vez estuviéramos más cerca del cielo, como si Jesús nos mostrara un pedazo del cielo aquí en la tierra, diciendo que existen posibilidades. La gente no necesita aceptar su condición económica o su vulnerabilidad emocional y financiera. La persona puede soñar, y cuando vemos a los niños creciendo, soñando y realizando, entendemos que la presencia de Dios está aquí y nos está mostrando que podemos ser mejores cada día. Los niños de São Paulo aprendieron a imaginar un futuro mucho mejor del que su entorno podría dictar. Pasaron de historias no contadas a retratos de progreso y evolución. Esa es una prueba de que un poquito de amor y cariño pueden hacer mucha diferencia. Yo quiero invitarte a que conozcas y apoyes los proyectos de ADRA para los niños. Así nuevas oportunidades estarán al alcance de todos.